El mercado se mueve rápido y nosotros le seguimos el paso. Más allá de los titulares, desglosamos las fuerzas que moldean nuestra economía. Las noticias financieras que usted debe conocer con José Luis de la Peña. Monitor Económico. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy, sin dudas, vamos a comentar todo este tema del dólar, las medidas que se han adoptado. Estamos en una semana que desde el punto de vista de la economía vamos a recordar por mucho tiempo. Si ustedes estuvieron atentos a esto, les contamos que hubo decisiones del gobierno en estas últimas horas por lo bajo que venía el dólar desde hace un buen tiempo, y el equipo económico liderado por el ministro Gabriel Odone dio un golpe de timón y anunció medidas que no estaban en el libreto para esta altura de enero. ¿Qué fue lo que pasó? Básicamente el dólar estuvo a punto de perforar el piso de los 37 pesos, un nivel que encendió todas las alarmas en el Ministerio y en el Banco Central. Para que lo entendamos de forma simple, el Banco Central adelantó su reunión semanal que estaba prevista para febrero y decidió bajar la tasa de interés de forma agresiva, pasándola del 7,5 al 6,5%. Ustedes dirán, ¿a mí qué me cambia que baje la tasa de interés? Bueno, el Banco Central lo que está haciendo es intentar que el peso uruguayo no sea tan atractivo para los inversores. Si el peso paga menos interés, hay menos presión por comprar pesos y por lo tanto menos gente vendiendo sus dólares. Es un intento por ponerle un piso a esa caída del dólar. Pero el ministerio no se quedó solamente en eso. El ministro Odone, pocas horas después, estamos hablando de este miércoles, confirmó que Uruguay se ubicó en lo que él llamó el extremo de la cola de los países afectados por la debilidad del dólar a nivel mundial. Por eso el gobierno empezó a comprar dólares a futuro. Esto es como cuando uno ve algo que está barato en el súper y compra además para tener guardado, para hacer stock. El Estado está aprovechando estos precios bajos para cubrir sus deudas futuras y de paso le da una mano al mercado comprando divisas para que el precio no siga barranca abajo, el precio del dólar. Incluso se le pidió a empresas grandes como UTE y ANCAP que empiecen a evaluar estrategias similares. Ahora, la pregunta que todos se hacen en su casa, ¿por qué al gobierno le preocupa tanto que el dólar baje? Yo sé que para el que tiene que pagar una tarjeta en dólares o quiere comprarse un celular, que el dólar baje es una buena noticia, pero para el país que produce es un problema, y es un problema enorme. Si el dólar baja demasiado, nuestros productos se vuelven carísimos para el resto del mundo. A un productor de carne o a una empresa de software le cuesta mucho más competir afuera si cobran en dólares, pero tienen que pagar salarios, tienen que pagar la luz, tienen que pagar todos los insumos aquí en el país en pesos, y esos pesos valen cada vez más. Esto termina afectando la rentabilidad de esta gente, pero en definitiva termina afectando el crecimiento del país y a la larga termina impactando en el empleo, aumentando el desempleo. Y acá viene lo más curioso. Es la primera vez en décadas que escuchamos a las autoridades preocupadas porque la inflación es demasiado baja. Cerramos el año pasado con una inflación del 3,6%, que está por debajo de la meta del 4,5% que se había propuesto el gobierno. Si la inflación cae por debajo del 3%, se nos desarma la estantería del presupuesto, porque muchos gastos del Estado y los aumentos de salarios se calcularon pensando en una inflación más alta. En verdad es un equilibrio muy delicado el que se está tratando de mantener, pero eso no es culpa de lo que pasa acá adentro. El mundo está viviendo en un momento histórico y bastante caótico, y gran parte de lo que sufrimos con el dólar es el llamado efecto Trump. El presidente de Estados Unidos salió a decir públicamente que el dólar no bajó lo suficiente y que él quiere una moneda débil para que las fábricas americanas vendan más. Y esto generó un terremoto financiero de dimensiones internacionales. La gente tiene tanto miedo e incertidumbre que salió corriendo a refugiarse en el oro. Ya hablamos de esto. Decíamos hace unos días que el oro estaba superando los $5.000
como un hecho histórico. Hoy está en 5.260 la onza, duplicando su valor en apenas un año. Esto es algo inédito que demuestra que el mundo no sabe muy bien hacia dónde va la economía de Estados Unidos. A pesar de todo ese ruido, Uruguay tiene algunas noticias buenas para mostrar. El mercado de trabajo está muy firme, el empleo alcanzó el 60%, que es el nivel más alto en los últimos 10 años. Estamos hablando de casi 1.800.000 uruguayos trabajando. Y como la inflación bajó, el sueldo rinde un poquito más. El salario real subió y eso se siente en el consumo diario, aunque todavía tengamos el desafío como país de una informalidad que está en el orden del 22% y no se logra bajar. Y para terminar, hablemos de nuestro bolsillo, de ese ahorro que con tanto esfuerzo logramos juntar. Si usted tiene unos pesos o unos dólares y no sabe qué hacer ante esta situación de volatilidad en este momento, el consejo de los analistas es cautela. No es momento para tomar decisiones apuradas. El mercado todavía tiene que digerir todas estas medidas del Banco Central y del Ministerio de Economía. Así que lo que vamos a hacer es estar atentos a cómo evoluciona todo esto, que seguirá siendo tema de próximas columnas.